es Uniminuto Radio Tolima, HJLA. En Ibagué a través de 870 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook como Uniminuto Radio Tolima. La radio universitaria está aquí. ¡Grande Mariana, grande! ¡Linda Caicedo! Catherine Ibargüen. ¡El gran campeón! ¡Nairo Quintana! Toca atrás para James. ¡Mete un rebote! ¡Qué golazo! En Uniminuto Radio empieza Play Sports. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, 2 de la tarde, 22 minutos en el territorio nacional. Nuevamente aquí con Daniel Pérez para llevarles una nueva edición de Play Sport. Hoy 28 de mayo del 2025, con bastante actividad futbolística. Sí, señores, precisamente a esta hora se está definiendo el campeón de la Conference League en su edición 2025. Pero antes que nada, obviamente saludando a nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 870 AM de Uniminuto Radio Tolima, así también a quienes se conectan a través del Facebook Live. Recuerden, el Facebook Live de la página de Uniminuto Radio Tolima. A esta hora, señores, claro que sí. Saludo entonces a Daniel Pérez. Daniel, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Primero que todo, la gloria a Dios, y adelantándoles que el Betis está ganando parcialmente la Conference League 1-0, gol de Abde, ex Barcelona. Sí, señores. Bueno, arrancamos de una vez de lleno con primicias. También queremos saludar a nuestros oyentes y de comentarles. Coméntenos ustedes desde dónde nos escuchan a esta hora. Si está en el campo, si está en la ciudad, si está en algunos de los municipios del departamento del Tolima, o también desde los municipios del norte del Huila, del Cauca, del eje cafetero, de Cundinamarca. Háganlo a través del 312-314-3609. Nos encantaría saber desde dónde nos escucha y si tiene algún aporte o algún comentario respecto a los temas que estamos tratando. Con mucho gusto aquí los estaremos compartiendo en Play Sport. Bueno, la frase del día, miércoles 28 de mayo de 2025, dice lo siguiente: el talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de decir de lo que se sabe. Es una hermosa frase de Mariano José Lara. Nació en 1809, murió en 1837, es decir, murió bastante joven, un escritor español. Así que los temas para el día de hoy, sí señores, estaremos hablando de Copa Sudamericana, porque con bastante sufrimiento y sobre la hora, agónica clasificación de la América de Cali a segunda ronda en Copa Sudamericana. Hoy el turno es para Atlético Nacional en Copa Libertadores, aunque hay que aclarar que Atlético Nacional ya está clasificado a segunda ronda. Solo falta definir si es primero o es segundo. La gran final de la Conference League, de la que ya nos anticipaba información el señor Daniel Pérez. Exactamente, hoy se juega esta finalísima y tendremos el segundo campeón de torneos europeos. Recordemos que el máximo torneo es la UEFA Champions League, se disputará el próximo sábado. Bueno, también estaremos hablando de la Liga Betplay. ¿Cómo vemos a este Deportes Tolima? ¿Qué novedades tenemos para el día de hoy? Rumor, posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. ¿Será posible o serán solamente rumores? Lo único cierto es que dejó muchas incógnitas después de terminada la Liga Árabe sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo, que sumó 99 goles con el equipo árabe. Realmente una máquina de hacer goles el jugador portugués. Y obviamente estaremos hablando, sí señores, de el Giro de Italia con protagonismo latinoamericano. Sí señores, se tinta cada vez más. Por un lado se mantiene el mexicano Isaac del Toro, que aparte de todo hoy se impuso en una etapa de bastante montaña, obtiene su primera victoria en una gran vuelta, en este caso en el Giro de Italia. Además amplía su diferencia, y además de ello el señor Richard Carapaz se acerca al corredor mexicano, ya que llegó en tercera posición, bonificó, y además de ello pues ha superado a Simon Yates en esa segunda posición. Egan Bernal, la verdad, hoy tuvo una actuación un poco regular, no perdió algo de tiempo, pero sigue conservando su posición en clasificación general. Y el que sí hizo una muy excelente etapa, incluso proponiendo, viéndolo atacar, nunca lo había visto atacar el corredor colombiano, en este caso Einer Rubio, que propuso en ese último ascenso y quiso ir en busca de la victoria. Sin embargo, pues realmente está enfrentándose a unos corredores supremos, estas nuevas generaciones. Lo importante entonces es que hay fiesta latinoamericana. Yo creería
que no se sale de esos dos latinoamericanos el título del Giro de Italia en esta edición 2025. Bueno, esa es entonces la información con la que arrancamos. Y cuénteme, Daniel, ¿qué más ha pasado en la Conference League? Sí, señor, a esta hora sigue parcialmente campeón el equipo Betis, 1-0, minuto 27. Actualmente el gol lo hizo Abde, es Barcelona, como lo había dicho, al minuto 9. Esto consagra parcialmente al equipo sevillano como campeón de la Europa League y pues uno de los primeros campeones, ¿no? Porque recordemos que esta copa nomás lleva 3 ediciones, sí, señores. Esta sería la cuarta, sí, señor. Y precisamente hablando de esa situación de que esta es apenas la cuarta edición y primer equipo español sí gana, ¿no? De la Conference League, pues vamos a reseñarles exactamente cuál es el palmarés de este torneo, precisamente en el que la han ganado la Roma, que la ganó en 2022, el West Ham en el 2023 y el Olympiacos, que precisamente sorprendió ganando la edición del año anterior. Por su parte, digamos que esta, como lo decíamos, es apenas la cuarta edición que se disputa de esta Conference League, por lo cual pues esperemos a un Chelsea que busca completar, digamos, el palmarés en cuanto a títulos europeos. Es la única que le falta. Ya ha sido campeón de Europa League, ha sido campeón de UEFA Champions League, de Supercopa de Europa, bueno, ha ganado todos los títulos posibles. Mundial de Clubes también. Mundial de Clubes, exactamente. Entonces está en busca del milagro, en busca de lograr realmente este y reto, también, ¿no?, salvar la temporada, ¿no? Porque recordemos que el Chelsea ha tenido una temporada muy irregular, sino por no decir mala, ¿no? Yo diría que más que regular, una temporada muy mala. Pero pareciera que se le puede ir como el agua entre los dedos, porque pareciera que le va a pasar lo mismo que equipos como el Milán, que le quedaba la Copa de Italia como salvavidas y terminó perdiéndola. El Manchester United, que tenía la Copa de la FA Cup, también como salvavidas y terminaron perdiendo. Entonces, que no le va a pasar también al Chelsea el día de hoy lo mismo. Entonces, aunque ya está clasificado a Champions con 69 puntos, es cuarto. Sí, pero por Premier League, ¿no? Por Premier League, pero igualmente por un equipo del Chelsea, para esa inversión tan grande que se ha hecho en jugadores como Moisés Caicedo o el ucraniano Mudryk, son cosas que pues como que son inadmisibles, ¿no? En una inversión tan grande, un cuarto clasificado a UEFA Champions League, no me parece muy, muy satisfactorio, pues teniendo en cuenta la inversión tan grande, sí. Bueno, ahí está la noticia. Entonces, el Chelsea en este momento está perdiendo la posibilidad está perdiendo la finalísima de la Conference League, que viene siendo el tercer torneo en importancia en el viejo continente. Pero bueno, pasemos del viejo continente al nuevo mundo, como dirían en aquellos tiempos. Pasamos a territorio sudamericano, porque precisamente se están jugando la fecha número 6, es decir, la última fecha de fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana. Y mucha atención, porque el América de Cali termina esta primera fase con apenas una victoria y 5 jornadas sin ganar, pero también hay que decir que 6 jornadas sin perder, 5 empates de manera consecutiva, y el día de ayer en un partido bastante entretenido, con muchas opciones, un equipo que propuso desde el principio, como lo es el América de Cali, casi que se le agua la fiesta, porque necesitaba un milagro en el sentido de que Corinthians visitaba el equipo de Huracán. Ayer lo comentábamos, afortunadamente por el fútbol, Huracán jugó limpio, puso a su equipo estelar y se daba el resultado, porque en el momento el empate obligaba a la América de Cali a ganar para poder clasificar. Sin embargo, le dio la manita por ahí el Huracán, empezó ganando el partido, y cuando todos esperamos que América hiciera su gol para ganar, irse adelante y empezar a sumar, lamentablemente recibió un gol en un error garrafal de su arquero, en el afán de rechazar, en el afán de salir a atacar, terminó ponchando la espalda de uno de sus rivales y le quedó de rebote al señor, se me escapa el nombre, bueno, a uno de sus rivales, que pudo definir de muy buena manera. A Fonseca, Matías Fonseca, sí señor, Matías Fonseca sobre el minuto 75. Sí, esto puso el partido cuesta arriba, y ya sobre el final del partido una muy buena jugada del señor Juan Fernando Quintero, después de un tiro libre que cobraron corto, lo intentó, pegó de lejos, intentó cabecear holgado,
en cierta manera descompuso un poquito el arquero. Sin embargo, el arquero de frente rechazó lo que no puede hacer un arquero, rechazar de frente, y le quedó ahí a Giancarlo Pestaña sobre el minuto 90+5 con tiempo de adición dar el empate, y prácticamente entre lágrimas los hinchas del equipo americano de los Diablos Rojos pudieron celebrar este empate como si fuera una victoria realmente y poder clasificar a segunda ronda. Sí, recordemos que el América junto al Bucaramanga eran los equipos colombianos que más complicada la tenían, ¿no? Porque pues, bueno, se cumplió lo que yo dije ayer, el América pasa, y pues gracias a Dios pasó, aunque pues aquí no soy admirador del América, pero Colombia es Colombia y vamos a apoyarnos, sí, señor, entre todos, ¿no? Entonces fue un partido muy complicado por el error de Soto, pero pues gracias a Dios se pudo completar ese gol, ¿no? Ese gol que fue un tiro libre y de rebote fue el gol, ¿no? También lo... Sí, señor, también exactamente el caso del América, un tiro libre en el que cobraron en corto Juan Fernando Quintero, fue sobre una lateral prácticamente y empezó a recortar hacia adentro. Cuando llegaba por ahí cerca del área, sacó su riflazo y, como le digo, intentó cabecear holgado, el balón se desvió un poco, le llegó al arquero, pero era un balón fuerte, de manera que rechazó hacia el medio. Ahí apareció Jan Pestaña para invocarla y de esta manera desatar la locura en Cali, la locura en el estadio Pascual Murillo Toro. Pascual Guerrero, se me metió el Manuel Murillo Toro, bueno, nos metió el Manuel Murillo Toro, bueno. Lo importante, hombre, Daniel, a resaltar, ¿no? Lo que pudo haber sido por unos segundos realmente una catástrofe, diría yo, para el América, sería un fracaso rotundo. Estuvo a segundos de tener un fracaso rotundo, porque con una nómina de esas, una de las mejores nóminas del país, y aunque sí es cierto, está clasificado a las cuadrangulares semifinales, creo que es para que ese equipo diera más. Y aunque es cierto que termina el torneo, esta primera fase o esta fase de grupos de Copa Sudamericana invicto, logrando 8 puntos, producto de una victoria precisamente en el primer partido y luego 5 empates de manera consecutiva, creo que el equipo debió haber hecho más. Y es cierto, ayer el balón parecía no entrar, no quería entrar, muchas opciones por parte de Duván Vergara, incluso una que lo deja Quintero, saca al arquero y remata, y desde la línea de gol prácticamente aparece el defensor uruguayo para rechazar, y muchas opciones por parte de la América, por lo menos unas 8 opciones durante todo el partido, y al final pues se da ese empate agónico que le da la clasificación al equipo de la América de Cali. Sí, mucho empate. Este empate me recuerda a la empatitis que tenía Colombia, ¿no? Para las eliminatorias del 2022. Y otro dato curioso, me acuerda mucho a la Paraguay del 2011 en la Copa América, que no ganó un solo partido eliminatorio, sino que todo fue por penaltis, ¿no? Entonces llegó a la final, llegó a la gran final frente al equipo uruguayo. Uruguay, donde fue goleado 3-0 con goles de Suárez y Forlán, sí, señor. Llegó a la gran final sin haber anotado prácticamente muy pocos goles, y aparte de ello, sin haber perdido. Pero tampoco había ganado. Solo por penaltis. Solo empates y definición de penales en las series definitivas. Lo cual pues ese es el panorama entonces que nos deja esta Copa Sudamericana en esta fase, esta quinta fecha, donde se presentaron también los siguientes resultados, porque no solamente... La sorpresa yo creo que es Corinthians fuera de la Copa, ¿no? Una de las sorpresas esta es que hay. Una de las grandes sorpresas, sí señor, porque Corinthians, este poderoso brasileño... De los batacazos, por decirlo así. Es uno de los batacazos, sí, podríamos decir, me recuerda al mismo Corinthians cuando fue eliminado por Deportes Tolima, ¿no? Deportes Tolima, sí señor, el último partido como profesional de Ronaldo Nazario de Lima. Se jugó acá, sí, señor. Miramos estos días respecto a un documental académico que estamos realizando, precisamente la camiseta número 9 de Ronaldo Nazario de Lima está ahí en el museo, en el Museo Lineal del Deportes Tolima. Allí posa esa camiseta, digamos, la última camiseta que utilizó Ronaldo Nazario de Lima como profesional, porque ese fue su último partido, y ese día no sé si en medio de la desesperación o qué pasó, pero terminó en esa rueda de prensa declarando que ese sería su último partido y que definitivamente se retiraría del fútbol. Así que esa fue la realidad. Bueno, los resultados entonces: ayer Lanús empató 2-2 con Puerto Cabello, Vasco da Gama derrotó 3-0 al equipo de Melgar, Huracán, el partido que le digo, la manito que le dio a la América, Huracán 1, Corinthians 0, América de Cali empató 1-1 frente al equipo Racing de Uruguay. Para hoy, Independiente de Argentina estará enfrentando al equipo de Nacional Potosí, el equipo boliviano. Guaraní estará enfrentando a Boston River.
Defensa y Justicia estará enfrentando a Cerro Largo, Palestino estará enfrentando a Muchut Runa, también el equipo de Cruzeiro enfrentará al Unión y Universidad Católica enfrentará a Vitoria. Sí, señora, entonces octavos hasta ahora o hasta ahorita, miércoles 27 de mayo, los clasificados son Unión Católica, Universidad Católica de Ecuador, Huracán de Argentina, Muchut Runa de Ecuador y Lanús de Argentina. Y por los playoffs, América, Palestino y Vasco da Gama. Estos son los clasificados hasta hoy miércoles. Sí, señores, esa es la información que tenemos hasta ahorita. Claro que sí, porque mira, los grupos han quedado de la siguiente manera, al menos en el caso del grupo del América, Huracán, con una campaña realmente perfecta, 4 victorias, 2 empates, 0 derrotas para el equipo argentino, que anotó 11 goles, apenas recibió 2, 14 puntos. América ha terminado segundo con 8 puntos, producto de una victoria, 5 empates, anotó 6 goles, apenas 4 recibió, para una diferencia apenas de 2. Esto condenó al equipo de Corinthians, que a pesar de que ganó 2 partidos, empató 2 y perdió 2. El equipo brasileño anotó 5 goles, recibió 5, por lo cual su diferencia es de 0 goles, teniendo los mismos puntos del América, se ha quedado por fuera por esta diferencia de goles. Mientras que el Racing de Uruguay perdió sus primeros 5 partidos, al final ha empatado en este último y eso le da pues termina digamos de manera digna, aunque es un equipo realmente muy pobre futbolísticamente, pero que en medio de su pobreza casi que le amarga la noche al equipo americano. ¿Qué queda entonces para los equipos colombianos? La próxima fecha, el Once Caldas, que lidera el grupo F, estará enfrentando al Fluminense, que es segundo. Ambos están clasificados ya a segunda ronda. Por lo menos se va a definir en ese partido en territorio brasileño cuál de los dos equipos irá directamente a octavos de final y cuál de los dos jugará los cuartos de final. Es decir, quien haga más puntos, que termine como líder del grupo. En este caso, si es victoria Fluminense, estará instalado en cuartos. Si es victoria o empate el Once Caldas, será el equipo Manizalita el que estará en esta instancia definitiva. Bueno, eso es en cuanto a Copa Sudamericana. Pero también tenemos acción en Copa Libertadores. Mucha atención, porque ayer se presentaron los siguientes partidos. Fortaleza. Bueno, no, estamos hablando por aquí, se nos retrasó un poquito la página, pero bueno, aquí están los resultados. Sao Paulo venció 2-1 a Talleres. Libertad empató 2-2 con Alianza Lima. Botafogo derrotó 1-0 a Universidad de Chile. River Plate de Argentina empató 1-1 frente al equipo de Universitario de Perú, que a propósito también clasificó. El equipo peruano logró este histórico empate allá en el Monumental de Núñez. El equipo Independiente del Valle en duelo frente a Ecuatorianos derrotó 2-1 al equipo de Barcelona. Estudiantes derrotó 2-0 a Carabobo. Nacional de Uruguay enfrentará hoy al Atlético Nacional, mientras que por el mismo grupo Internacional de Brasil enfrentará al equipo Bahía. Duelo entre equipos brasileños. Eso en cuanto al grupo de Atlético Nacional. A propósito, tenemos ya la posible nómina del equipo verdolaga. Sí, señor. Y también respecto a Copa Libertadores, algo curioso es que los ecuatorianos se quedaron por fuera de la Libertadores. Se quedaron por fuera los dos ecuatorianos, sí, señor. Los dos estaban en el mismo grupo y uno quedó tercero y el otro quedó cuarto. Bueno, vamos con las posibles alineación. Mejía, Moral, de Nacional de Uruguay, el uruguayo, el bolso como le dicen allá. Sí, señores, el botija. Mejía, Morales, Coates, Millán, Báez, Boggio, Oliva, Villalba, Pereira, Romero y López. Y Atlético Nacional, el verde de la montaña, con David Ospina, con Román, con Arias, con William Tecillos, con Cándido, con Campuzano, Germán Campuzano, con Zapata, con Marín Inestrosa, el polémico Marín Inestrosa, con Alfredo Morelos, Pili Arce y Kevin Viveros. Sí, señores, esta es la formación entonces que estaría dando el técnico argentino, que se me escapa el nombre en este momento. Sí, señor. Entonces el partido hoy será sobre las 5 de la tarde. En contadas horitas sabremos el puesto de Nacional, porque como lo decía mi compañero Saúl, Nacional ya está clasificado como tal a octavos de final. Falta definir si va primero o segundo, sí, señor. Entonces, y también pues se definirá a las 5 de la tarde, ya que a esa misma hora, pero en Brasil juegan los dos brasileños, que es Internacional contra Bahía. Entonces esa es la información que tenemos hasta ahorita, sí, señores. Ya para completar la jornada es
Bolívar contra Cerro Porteño, Flamengo, Táchira, y Liga de Quito contra Central Córdoba, Palmeiras contra Sporting de Perú. Entonces esa es la jornada para hoy de Copa Libertadores. Ya mañana pues estaría jugando también Bucaramanga, ¿no? Bucaramanga que la tiene más complicada. Bastante complicada para el equipo bumangués, porque realmente es que la tiene bien, bien difícil. Bueno, para refrescarles, hasta el momento cómo quedaron los grupos que ya se definieron. Estudiantes en el grupo A quedó con 12 puntos, igualado con Botafogo, los dos clasificados a segunda ronda. En el caso de Universidad de Chile, clasificado a Copa Sudamericana, fase de 16avos. Bueno, de 16avos o octavos, 16avos. 16avos, sí, porque octavos van los primeros y ya 16avos van los segundos y los terceros de Copa Libertadores. Los segundos Correcto. de Sudamericana y los terceros de Copa Libertadores. En este caso, entonces, Universidad de Chile a 16avos de Copa Sudamericana, eliminado el equipo Carabobo de Venezuela con un punto apenas. En el grupo B, River Plate terminó primero al final, 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates, invicto al equipo argentino con el sinsabor por el partido de ayer. Sin embargo, Universitario de Perú termina segundo con 8 puntos y clasificado a siguiente ronda. Entre tanto, como decía usted, de los ecuatorianos, Independiente del Valle, después de esa victoria el día de ayer, logra llegar a 8 puntos y ha quedado tercero, es decir, irá a fase de 16avos de final de Copa Sudamericana, eliminado completamente de todo torneo internacional el equipo de Barcelona Fútbol Club de Ecuador. Para hoy, otro de los grupos que ya está finiquitado, Sao Paulo de Brasil. El poderoso Sao Paulo ha clasificado como primero con 14 puntos, segundo Libertad de Paraguay, uno de los equipos que siempre está ahí pendiente, digámoslo, uno de los equipos que está siempre, uno de los protagonistas en cada edición de Copa Libertadores, con 9 puntos. Tercero, Alianza Lima con apenas 5 puntos y logró clasificarse a Copa Sudamericana. Así es el panorama. Alianza Lima entonces a 16avos de final, así que no sería nada extraño que se pudiera convertir en un rival del equipo de América de Cali, ¿no? Podría ser de América de Cali o del Once Caldas, dependiendo la posición del Caldas el próximo jueves, es decir, mañana. Sí, podría ser. También recordemos que Alianza Lima viene a eliminar en la fase 2 a nada más y nada menos que a Boca Juniors. Pero imagine, con semejante palmarés, o sea, esa campaña que venía haciendo, porque no solamente eliminó a la Alianza a Boca Juniors, sino que también venía fase previa, creo que también había eliminado otro de los equipos poderosos sudamericanos. Se me va en ese momento la paloma, ¿cuál era? Lo tenía aquí ahorita, pero bueno, en este caso, Alianza Lima entonces a 16avos de final de Copa Sudamericana, mientras que Talleres de Córdoba, el equipo de Argentina, ha quedado eliminado con apenas 4 puntos. Nacional de Asunción, Nacional de Paraguay, Paraguay. En primera ronda, Fase porque previa. En segunda ronda eliminó a Boca y en la final ya para fase de grupos eliminó a su semejante también de Perú, Deportes Iquique, por un global de 3-2. Exactamente, buen dato, Daniel, muchas gracias por su información tan oportuna. Bueno, en el caso de los equipos colombianos, en el grupo E, Racing es el líder, 10 puntos a falta del partido de mañana frente al equipo de Fortaleza, mientras que Bucaramanga tendrá un duro duelo frente al equipo de Colo-Colo en territorio chileno. Colo-Colo ya eliminado con 2 puntos. ¿Qué necesita Bucaramanga para poder clasificar a segunda ronda de Copa Libertadores? Necesita ganarle a Colo-Colo y que en este caso el equipo de Racing venza al equipo de Fortaleza. Ya lo explicamos aquel día por qué no le sirve el empate de Fortaleza y Racing, aunque igualaran con 9 puntos. En este caso la diferencia de goles es muy mayor, muy extensa, 7 goles que hay de diferencia entre los dos equipos, por lo cual pues prácticamente se necesita es que Racing, así como lo hizo ayer Huracán, venza al equipo brasileño y le abra la posibilidad al Atlético Bucaramanga. Desde luego Bucaramanga sí o sí lo primero que tiene que hacer es ganar, porque Bucaramanga en los últimos 3 partidos resultados muy regulares, apenas 2 empates y 1 derrota para el equipo búcaro. Creo que en cierta manera resignó las posibilidades por ese lado. Sin embargo, pues la esperanza es lo último que se pierde, y de no ser así, pues igual está clasificado a 16avos de final de Copa Sudamericana. Y en el grupo F,
entre lo malo se puede sacar algo bueno, y es que todos los colombianos que jugaron un torneo internacional, exactamente, los 4 ya están en siguiente ronda. Están en siguiente ronda, ya sea que Bucaramanga pase a Copa Sudamericana, pero están en siguiente ronda de torneo internacional, y eso es algo de admirar, porque recordemos que de años nefastos. Sí, años nefastos. Bueno, ya un dato que dije la vez pasada era que desde el 2014 hasta el 2022 no había pasado ningún colombiano, ningún equipo a octavos de final de Copa Libertadores. El último en 2014 fue Atlético Nacional contra Atlético Tucumán, ¿sabes? Y ya el último fue Deportes Tolima, pues que quedó eliminado lastimosamente con Flamengo, con global de 8-1, perdón, ya que perdimos acá 1-0 y allá 7-1. El gol del honor, me acuerdo que lo hizo Julián Quiñones, el Capi, sí señores. Bueno, esa es entonces la realidad de los equipos colombianos, en este caso Nacional, como ya lo reseñó mi compañero Daniel, la posible nómina titular para enfrentar hoy al equipo de Nacional de Uruguay. Buscar, ¿por qué no clasificar como primero? Eso le da pues la ventaja en cuanto a los rivales en la siguiente ronda. Ventaja hipotética, ¿no? Porque pues a la hora, la verdad, sí, porque los partidos hay que jugarlos y no siempre el que pasa primero en los grupos también asegura la tercera fase. Sí, porque muchas veces puede que a un grande por X o Y razón haya quedado segundo y le toque con un pequeño que haya tocado primero, ¿no? Muchas veces se ha visto eso, entonces eso tampoco es algo tan significativo. Es como la ventaja acá de la Liga Colombiana, ¿no? Que al final es una ventaja, pero tampoco es algo muy notorio. Bueno, ahorita descanso parcial, campeón todavía el Chelsea, el Betis, campeón de la Conference League. Bueno, seguimos entonces con la expectativa, ¿no? De lo que es los equipos, en este caso esta finalísima de la Conference League. Un equipo del Betis que realmente pues no es mucho los títulos que tiene, ¿no? Su palmarés pues realmente reducido. Es un equipo modesto en España, pudiésemos decir. Sí, es el segundo equipo de Sevilla, ya que el primer equipo de Sevilla pues es el Sevilla Fútbol Club. Podemos decir que es el Real Madrid, pero de la Europa League, ¿no? Ya que es el máximo campeón, ganándola creo que tres veces seguidas, con Carlos Vaca como protagonista, el Sevilla. El Betis, que apenas ha ganado una sola liga, lo hizo en el año 1935, ha sido campeón de la Copa del Rey en 3 ocasiones, en 1977, en 2005 y en 2022. Además de ello fue subcampeón en 1931 y 1997. Fue subcampeón también de la Supercopa de España en el 2005 y subcampeón de la Copa de la Liga en 1986. Ya en segunda edición sí ha tenido varias participaciones, entre ellos se cuentan 7 títulos. Es decir, 7 ascensos, 5 subtítulos, y también en tercera edición, quizás que fue donde empezó, en 1954, pues también obtuvo, título allá en esta edición el equipo del Betis. Es decir, es un equipo que a nivel profesional apenas tiene 4 títulos y torneos internacionales no ha tenido ningún título, por lo cual pues esperan y aspiran, y en este momento lo están haciendo ganando su primer título internacional, y esto pues los pone al tanto, ya que los resultados en los últimos tiempos, digamos, ser campeones de la Copa del Rey hace 2 años, eso le ha subido, digamos, en cierta manera su espíritu, su ranking, digámoslo de esa manera, o sea, su estatus, por decirlo así. Su estatus, exactamente, su estatus. Un Betis que también a nivel de Liga Española este año terminó con una buena presentación. El equipo verde es un equipo que tiene un uniforme muy parecido, ¿no? Atlético Nacional. O al mismo es un equipo andaluz, ya que está ubicado en la región de Andalucía, España, y la clasificación del Betis fue sexto con 60 puntos, clasificado a Europa League. Es decir, gane o pierda, tiene su ya tiene su cupo asegurado en Europa League. En el caso del equipo del Betis, que busca pues de esta manera llegar a su primer título de manera pues a nivel internacional. Torneo europeo, sí, a pesar de que pues la Europa League es un torneo de tercer nivel, al final en el palmarés cuenta como título europeo, que es lo que es, entonces tampoco es algo que se vaya a tirar por la borda, ¿no? Porque si fuera así, pues el Chelsea no hubiera clasificado, ¿no? Entonces
Bueno, teniendo en cuenta que el Chelsea pues es un equipo muy grande, entonces eso es algo que Título se es tiene título. que ganar. Sí, claro, título es título y se tiene que ganar, sí señores. No, y es que lo comparamos con Chelsea, realmente es David un contra Goliat. panorama bastante amplio el del Chelsea, que ha ganado 6 títulos de primera división, 6 Premier League, tiene también 4 subcampeonatos. FA Cup ha ganado 8 y ha perdido 8. En el caso del equipo de Chelsea, su último título de Premier League fue en el 2017. En el caso de la FA Cup, su último título fue en la temporada 2017-2018. Copas de la Liga, ha ganado 5, ha perdido 5 finales también, es decir, 5 subcampeonatos. Su último título fue en la temporada 2014-2015. La Community Shield ha ganado 3, ha perdido, también ha sido subcampeón en 4 ocasiones. Su último título fue en 2009. La Full Members Cup, 2 títulos, del último en 1990, y lo mismo de segunda edición, pues también tiene 2 títulos. Su último fue en el año 89, en la temporada 1988-89. Ahora, a nivel internacional, su palmarés también es bastante amplio. Fue campeón del Mundial de Clubes en 2021, también fue subcampeón en el 2012. En la Liga de Campeones de Europa, es decir, la UEFA Champions League, tiene 2 títulos en la temporada 2011-2012 y en la temporada 2020-2021. Y también recordemos esa finalísima que perdió frente al Manchester United en 2007-2008. La Supercopa, en cuanto a Supercopas, el equipo del Chelsea ha ganado 2 Supercopas de Europa, 1998-2021, y en el caso de la Recopa de Europa la ganó entre 1970-71 y 1997-1998. Sí, yo aquí tengo un datico de los colombianos que han jugado en estos dos equipos. Dorlan Pavón llegó en 2013 seguido del Parma, jugó 17 partidos y anotó 8 goles. Juan José Narváez jugó en el filial del equipo sevillano y llegó entre el 2016 y 2020 con pocas apariciones en la liga. Y Juan Camilo El Cucho Hernández, actual jugador, llegó en el 2025 procedente del Columbus Crew de la MLS. Y ya para el Chelsea es Joao Rodríguez. Joao Rodríguez fue fichado joven por el Chelsea, pero pues nunca jugó en el primer equipo. Juan Guillermo Cuadrado, recordado jugador, el panita como le dicen de cariño, ha sido jugador destacado en el Chelsea. Y Falcao, ¿no? Aunque pues me acuerdo que fue Falcao una etapa muy oscura, ¿no? Porque Falcao venía de su lesión, venía de fracasar, sí, por decirlo así, en el United, por razones pues futbolísticas. De pronto no eran mucho, porque pues se dice que Van Gaal no quiere mucho a los latinoamericanos, ¿no? Porque tuvo problemas con Diego Forlán, tuvo problemas con Riquelme, y bueno, y ya. Y también pues se sumaría un rumor, es que viene el Chelsea, John Hart Durant supuestamente, pero pues es un rumor que se tenía ahí, ¿no? Antes de que se fuera para el equipo del Al-Nassr, ¿no? Es un rumor ahí. Entonces apenas sí estuvo sonando en algún momento, pues realmente pues no pasó. No pasó. No sabemos qué ¿Quién pasa sabe más adelante en el porque futuro, está sí. está joven. Exactamente. Bueno, respecto al Chelsea, es un equipo con mucha historia, donde su máximo referente, la máxima figura que han tenido a nivel histórico, se llama Frank Lampard. Los que tuvimos el gusto de verlos, el placer de verlos, era un caballero, ¿no? Jugando al exquisito, un jugador con muy buen porte de balón, utilizaba siempre el número 8. Goleador, aparte de ello, imagínate, es el goleador histórico del Chelsea, anotó 211 goles. Segundo fue Bobby Templin, pues ya para la década de 1959 hasta el 1970, 202 goles. Bueno, en el caso de Frankie Lampard, jugó entre 2001 y 2014, anotando 211. En el caso de Bobby, 202 goles. Y Kerry Dixon, sí señor, entre 1983 y 1992 anotó 193 goles. Es decir, es un equipo con muchos nombres históricos. Didier Drogba pasó por allí, el señor Eden Hazard, que también es uno de los goleadores históricos del equipo, anotó más de 100 goles allí. Es un equipo con mucha historia realmente, y pues en teoría era sí, es uno de los del Big Six, ¿no? Del Big Six, es uno de los exactamente, equipos de los más grandes y de pronto diría que es el equipo más grande de Londres, de pronto me atrevo a decir, porque en Londres están el Arsenal, está el Chelsea y está el Fulham, creo que también.
Al menos por títulos está demostrado, ha ganado todos los títulos posibles a nivel local y a nivel europeo. Están pues... Y están a punto. Tienen la posibilidad. Sí, porque les queda un segundo tiempo en el que muy posiblemente irán a buscar la gloria. Y como le digo, se ha dado algo atípico en estas definiciones de Copa, porque han ganado los equipos que menos esperábamos. En el caso de Tottenham, en el caso de, pues ahora está ganando el equipo del Betis. Y esperar a ver qué pasa en esta resolución de partido, que al final pues dará un título de manera internacional. Bueno, Daniel, ese es en cuanto al fútbol internacional a esta hora. Quedamos atentos y estaremos informándoles acerca de los resultados que se vayan dando en lo que queda de este partido. Continuamos con la información aquí en Play Sport. Sí, señores, y precisamente estamos hablando de posibles rumores. Escuchan rumores acerca de que Cristiano Ronaldo pudiese regresar al Real Madrid. Bueno, ha sonado para todos lados, ¿no? Incluso sonó para el Botafogo brasileño. Se habló de que supuestamente 55 millones de euros habían sobre la mesa para que fuese a jugar el Mundial de Clubes. Ahora, previo a lo que será el Mundial de Clubes, y aunque yo les digo personalmente, creo que es casi que imposible que regrese al Real Madrid. Un hombre con tanta historia y con tantos números. Lo único cierto fue que después de su último partido, colocó dentro de un trino donde dice en un mensaje con olor a despedida, en Al-Nassr dice: este capítulo ha terminado. No sabemos si se refiere al capítulo de la liga que terminó o si se refiere a su carrera ya en el fútbol árabe, después de anotar 99 goles en lo que va en su presencia en el fútbol árabe. Pero lo único cierto es que lamentablemente en el caso de Cristiano Ronaldo no estará en la próxima Champions League de Asia, lo cual pues digamos, eso refuerza esta teoría de que el jugador portugués termine saliendo del equipo árabe, donde recordemos tiene un sueldo bastante alto y además de ello pues los objetivos principales no se pudieron dar. Sí, señor, un Cristiano Ronaldo que en su primera temporada 2022-2023 anotó 16 goles, 14 goles en 14 partidos, sí, señores. En 16 partidos jugados. También en la segunda temporada, que fue el año pasado, 2023-2024, anotó 31 goles en 35 partidos. Entonces, y este año lleva 30 partidos jugados y 25 goles. Entonces también es algo que a destacar, pero también algo a destacar negativamente es que no ha logrado ningún título oficial, ¿no? Porque logró un título de la Liga de Unión de Equipos Árabes, algo así, pero no reconocido por la FIFA, ¿no? Por la FIFA. Bueno, sí, lamentablemente eso. Y me da, pues, me quedo con el sinsabor porque hubiera sido muy bonito que hubiera terminado al menos con los 100 goles, porque creo que, no estoy seguro, pero creo que debe ser el único jugador que ha anotado más de 100 goles en 4 ligas diferentes. Recordemos que anotó con el equipo del Manchester United un total de 145 goles en la Premier League o en el fútbol inglés. Con el Real Madrid anotó 450 goles. Con el su Real época Madrid, más próspera, ¿no? Sí, señor. Y la rivalidad más bonita que yo he visto en el fútbol, ¿no? Con el Juventus anotó 101 goles. Ahí vamos sumando. Entonces tenemos que con el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus, y ahora estaba a punto de marcar con el Al-Nassr también. Queda un golecito de completar los 400. Hay que decir que con clubes ha anotado 800 goles en 1060 partidos. Y a ello hay que sumarle que es uno de los pocos jugadores que ha anotado más de 100 goles con la selección nacional. En ese momento es el jugador que más goles ha anotado con algún equipo de carácter tipo selección. Ha anotado 136 goles. Todo le suman más de 900, creo que está en 936 el número de goles por parte de Cristiano Ronaldo. Este monstruo que a sus 39 años sigue dando de qué hablar y sigue siendo un jugador realmente espectacular. Sí, un fenómeno que también destacar el palmarés, campeón de la UEFA contra Francia, UEFA Euro 2016 contra Francia, y también campeón de la UEFA Nation League. Campeón. Entonces tiene 2 títulos Euro, 2 títulos internacional con Portugal, que se quedó al puerta de ganar la Eurocopa de 2004. Recordemos frente al equipo de Grecia, precisamente, en el año atípico que siempre hemos referenciado.
Y aparte de ello, pues en los mundiales no ha podido llegar hasta donde quisiera. El jugador portugués, considerado por muchos el mejor del mundo, para mí sí está en el top 5 de los mejores jugadores de toda la historia. Definitivamente es un goleador estupendo. Y creo que de la época moderna, definitivamente en un mano a mano con Lionel Messi, donde siempre habrán diferencias en cuanto a la opinión, pero creo que son dos jugadores que, aunque son diferentes, son monstruos a la hora de jugar al fútbol. Sí, muy afortunados nosotros no ver esa rivalidad tan bonita. Es una rivalidad muy espectacular, porque si uno anotaba 30 goles, en los dos anotaba 32 y así se la pasaron. Bueno, Daniel, seguimos adelante y vamos a llegar ya vamos acercándonos al final de esta edición de este programa, y lo hacemos hablando del ciclismo, porque se está corriendo, como le hemos dicho, se está corriendo en este momento el Giro de Italia. Bueno, no sé si ya saldría también. Aparte de ello, estamos a la expectativa, ¿no?, de lo que sería la convocatoria de la Selección Colombia para lo que serán los... Y lo que hablamos ayer era que el campamento ya estaba con Gustavo Puerta y con James Rodríguez, que pues terminó actividad el 11 de mayo, ya que no va a jugar el Mundial de Clubes. Respecto al Mundial de Clubes, el 31 de mayo, es decir, el sábado, se estaría jugando América de México contra el Galaxy. Arranca Los ya Ángeles, sí, señor. Por el último boleto a esa fase de grupos. Ese viene siendo como la previa prácticamente, sí, señor. El abrebocas, por decirlo así. De este Mundial de Clubes. Y bueno, pues mientras parece que aún todavía no ha salido, estamos a la expectativa de la convocatoria de la Selección Nacional. Muy seguramente en horas de la tarde estará dispuesta a los medios. Lo que sí, entonces cambiamos de frente para hablar del Giro de Italia, que ha tenido acción, la etapa número 17. Se acerca también el final, y con gran actuación de los pedalistas latinoamericanos. Sí, señores, porque esta etapa número 17, que ha sido una etapa también en teoría era de media montaña, pero era una etapa que tendría bastante montaña, tendría incluso ese puerto de primera categoría que sería por el famoso Mortirolos, una de las carreras uno de los puertos más icónicos en los recorridos del Giro de Italia. Tendría también el paso del Tomale, un paso de segunda categoría, pero que tendría 15.2 kilómetros, y el Mortirolo, que tendría 12.7, a diferencia es que estaba al 7,6%, es decir, una subida realmente importante. Tenían que descender ese puerto y luego pasar por un puerto de tercera categoría de 3.1 kilómetros en Le Mans y terminar en un descenso de aproximadamente unos 20 kilómetros, y allí fue donde se presentó la acción. 155 kilómetros de recorrido al final entre San Michel y la población del Bormio, y que dejaría los siguientes resultados. Y es que, como lo decíamos, protagonismo por parte de los ciclistas colombianos. El Ineos trabajó para Egan Bernal, aunque al final el corredor colombiano no estuvo en la mejor forma. Quien sí lo hizo de mejor manera fue el caso del colombiano Einer Rubio, el hombre del Team Movistar, que pudo meterse dentro del top 10 de la etapa el día de hoy. Pero la fiesta la armó al final, cuando todos querían atacar a Isaac del Toro, ir en busca de la victoria el día de hoy. Romain Bardet, que había en ese último puerto de tercera categoría, atacó, sacó diferencia y quería ir en su último año lograr ganar una etapa en el Giro de Italia. Sin embargo, Isaac del Toro salió como un toro, así como lo decimos, como dice su apellido, y fue en busca de Romain Bardet, y el único que pudo seguir su paso fue Richard Carapaz. Llegaron hasta Romain Bardet, pasaron el resto de hombres de la fuga. Sin embargo, ahí ya empezó el descenso, mantuvieron una diferencia entre 10, 15 segundos con el grupo principal, que se reagrupó, y al final Isaac del Toro, faltando un kilómetro y alguito, atacó fuertemente a Richard Carapaz y a Romain Bardet, y se fue en solitario. Logró llegar a la línea de meta sacando 4 segundos sobre Bardet y Carapaz, quedándose de esta manera con la primera victoria en su palmarés para el corredor mexicano, y aparte de ello afianzándose como líder del Giro de Italia. Segundo Bardet, tercero Richard Carapaz, cuarto Simon Yates, que entró a 15 segundos, a 16 entraron Giulio Perisari, Derek G, Damiano Caruso y el colombiano Einer Rubio, asimismo Mats Pool. A 56 segundos Alfonso Eulalio, luego entró Tom Pitcock a 1:10 acompañado de Egan Bernal, Brandon McNulty, Florian Storr y Wilco Kelderman, Luis Menties, entre otros. En cuanto a la clasificación general, mucha atención,
porque la clasificación general ha sacado alguna diferencia más el corredor mexicano, y es que en este momento es líder con 65 horas 30 minutos 34 segundos, y con la diferencia que sacó en línea de meta sobre Carapaz más la bonificación, ha ascendido a 41 segundos esta diferencia, y Richard Carapaz, que logró hoy sacarle diferencia, Simon Yates se ubica segundo a 41 segundos, o sea, doblete latinoamericano, primero y segundo, primero para el mexicano, segundo para el corredor ecuatoriano, tercero Simon Yates, que no ha desentonado en este Giro de Italia, a 51 segundos, cuarto Derek G a 1.57, quinto Damiano Caruso, que está a 3.06, sexto Egan Bernal, que aunque perdió bastante tiempo hoy, o sigue perdiendo tiempo, se mantiene sexto, está a 4.43, séptimo Giulio Pellizzari, corredor italiano del equipo Bora, Red Bull Bora, octavo Einer Rubio. Esta es la noticia, que el corredor colombiano Einer Rubio del Team Movistar se ha metido octavo, en este momento está a 6.09, Adam Yates, el otro de los gemelos Yates y que hace parte del Team Emirates, es noveno a 7.45, mientras que Michael Storer es décimo a 7 minutos 46 segundos. La noticia entonces es esa, que sigue perdiendo tiempo hombres como el caso de Brandon McNulty, Tiberi, que ha perdido bastante tiempo nuevamente, Rafael Matka, Nairo Quintana se mantiene 21 a 38 minutos, Juan Ayuso ha perdido bastante tiempo el día de hoy, uno de los que eran favoritos está ahora en la posición número 26 a 49 segundos. Esa es entonces en cuanto a la actualidad del Giro de Italia. En cuanto a la clasificación de montaña, Lorenzo Fortunato ha liquidado esta clasificación y matemáticamente ya es campeón con 355 puntos, 125 para su compañero Cristian Scaroni, mientras Juan Ayuso es tercero con 54 puntos. La Chiclamino sigue siendo dominada por Pedersen, mientras que en los jóvenes pues también el líder es el corredor mexicano. En cuanto a datos estadísticos del Giro de Italia, tenemos que este es el segundo mexicano que logra victoria en el Giro de Italia. Ya lo había hecho Julio Alberto Pérez con 3 victorias, 2 en el 2001 en etapa 13 y etapa 16 y una en el 2002 en la etapa número 13. Quizás del Toro entonces logra ganar esta etapa número 17 en el 2025. Bueno, y para terminar, datos estadísticos que no habíamos nombrado en este momento, y es que Daniel Muñoz ha sido elegido como el mejor jugador, el MVP del Crystal Palace, elegido por los hinchas y también por sus compañeros, después de disputar 46 partidos en la temporada, anotar 7 goles y además de ello realizar 6 asistencias. El mediocampista colombiano Pedro Bravo del Midtjylland de Dinamarca también fue elegido como el jugador revelación de la temporada. Este jugador de 23 años disputó un total de 34 partidos, 23 de Liga, 10 de UEFA Europa League y 1 de Copa local. Así que también buenas noticias por ese lado para el fútbol profesional. Los colombianos, ¿no? Sí. Pero ya vamos con las efemérides, ¿no? Yo tengo una acá que de pronto usted la tiene ahí, que bueno, un día como hoy, pero en el 2011 el Barcelona le ganaba 3-1 al Manchester United con goles de Pedro, Messi y Villa. Es decir, un equipo que repasó totalmente al equipo de Ferguson, ¿no? Que ya Ferguson estaba por salida en esa final, ¿no? Entonces eso es un dato también. Bueno, también otro dato del mismo Barcelona es que en el 2009, bajo la dirección de Pep Guardiola, conquistó la Liga de Campeones de la UEFA al vencer 2-0 al Manchester United en la final en Roma. Lionel Messi fue una de las figuras destacadas del encuentro. Gol de cabeza. Messi, que es tan chiquitico, hizo un gol de cabeza también. Entonces se podría decir que el 28 de mayo es un buen día para el barcelonismo, ¿no? Para los culés. Bueno, también tenemos otra en el boxeo, ¿no? En el boxeo tenemos otro dato curioso. Bueno, antes de ello, en 1939, Bernabé Ferreira, conocido como La Fiera y apodado el Mortero de Rufino, se despidió del fútbol profesional en un empate 2-2 entre River y Newell's Old Boys. Ferreira es recordado por su impresionante récord de más goles, 220 en más goles que partidos jugados, 220 en 198 partidos en el fútbol argentino. Ahora sí, como lo decía usted, la referencia al boxeo. Falleció Ubaldo Néstor Sacco, exboxeador argentino, que en el 85 se consagró campeón mundial en los pesos superligeros por la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB.
Bueno, y vamos en el golf. Se celebra este año, en el 2025, la segunda edición de la Copa de España de futbolistas el golf Santander en Madrid. Este torneo exclusivo reúne a futbolistas profesionales activos o retirados que compiten en diferentes categorías del golf, ¿no? Uno de ellos es Gareth Bale, ¿no? Que aparte del fútbol era muy golfero. Me acuerdo que incluso esa es una de las mayores aficiones suyas. Sí. Y es más, él decía que disfrutaba más jugar golf que jugar fútbol. Bueno, en cuanto a los natalicios, el 28 de mayo, también el cumpleaños de varios hombres como Phil Foden, quien nació en el año 2000, futbolista inglés que ha brillado en el Manchester City y la selección nacional. Gábor Talmácsi nació en 1981, piloto húngaro de motociclismo, campeón del mundo en 125 en 2007. Johnny Peralta, 1982, beisbolista dominicano que jugó las grandes ligas del béisbol. Y en 1960 nace Pacho Rodríguez, ciclista colombiano que representó al país en competencias internacionales y es recordado por su participación en el Tour de Francia y otras pruebas a nivel internacional. Sí, ya para terminar se confirma hoy, último momento, que se retira el futbolista Carlos Vela, el mexicano. Anunció su retiro el día de hoy. Su último equipo fue Los Ángeles, precisamente. Un jugador muy destacado, que era un jugador de los poquitos que no disfrutaba el fútbol. Él decía, yo juego porque es mi trabajo, pero yo disfruto más un partido de NBA que un partido de fútbol. Bueno, ahí está el dato también entonces de Carlos Vela. Bueno, a esta hora, minuto 54 de la final de la Conference League, sigue ganando el equipo del Betis 1-0 desde el minuto 9 y se está coronando de esta manera campeón de la cuarta edición de la Conference League en territorio europeo, este torneo UEFA. De esta manera, señores y señoras, queridos oyentes que nos escuchan en los diferentes lugares, estamos llegando al final de esta nueva edición de Play Sport. Agradecemos su sintonía, agradecemos que estén siempre atentos aquí a escucharnos diariamente a través de los 870M y también a vernos a través de Facebook Live. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos veremos entonces el próximo día, mañana si Dios lo permite. En vivo. 870 AM. Esta es Uniminuto Radio Tolima, HJLA, en Ibagué a través de 870 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook como Uniminuto.